vamos a mostrar el primer concepto sobre lo que es la planificación de entrenamiento. La planificación de entrenamiento es un conjunto de propuestas teóricas. Entonces, si es algo que es teórico, no es aún aplicado a lo que son en sí a los deportistas. Entonces, por eso en sí nosotros los entrenadores tenemos que generar dentro de una propuesta teórica, ya que es una propuesta porque nosotros no sabemos realmente lo que estamos aplicando, o es decir, el tipo de efectos de entrenamiento a futuro. Entonces, por eso en sí, dentro de una planificación, es una propuesta que en este caso incluye no solamente el orden en sí de la gran cantidad de actividades, sino que también la descripción de cada una de ellas y aparte diferentes tipos de diseño. Cuando hablamos, por ejemplo, también de lo que es una planificación de entrenamiento, no solamente tenemos que ver el punto de vista desde la sesión de entrenamiento, sino que también todos los episodios en el cual nosotros estamos rodeando a través de lo que es el entrenamiento en sí. No solamente desde el punto de vista dentro del entrenamiento, dentro de las evaluaciones, sino que también acá es muy importante lo que pasa también afuera, dentro de la vida en sí del deportista, como también lo que puede afectar, si que en el caso que están en un club deportivo, ¿ya? Entonces, por eso en sí, dentro de un concepto de planificación de entrenamiento, es no solamente la descripción de manera teórica, los tipos de sesiones de entrenamiento y aparte cada uno de ellos de forma separada, sino que también cómo es a través de los diferentes tipos de episodios que pueden hacer diferentes tipos de condiciones externas también a lo que es en sí en la práctica del entrenamiento y que pueden afectar a lo que es el rendimiento en sí. Para ello, es importante también que nosotros dentro de la planificación de entrenamiento tenemos que alejar al deportista de lo que es en sí los aspectos más lesivos, en este caso sobrecargarlo con una cierta cantidad de cargas que no son realmente adecuadas, ¿ya? Cuando pasamos al concepto de la periodización de entrenamiento, como dice acá, es un proceso de entrenamiento que permite la utilización correcta de las cargas de entrenamiento. Por eso acá nosotros no solamente vamos a ver la diferente tipo de estructura dentro de la periodización de entrenamiento, sino que también tenemos que saber de cargas, ¿ya? Y por eso que acá lo más importante es que dentro de esa carga de entrenamiento también tenemos que utilizar lo que es en sí una recuperación para poder evitar lo que es la fatiga, ¿ya? Aparte de eso, es la división correcta, ¿ya? Dentro de los periodos de entrenamiento, tanto periodo general, específico, competitivo, ¿ya? Y aparte de eso, tenemos que generar objetivos principales, tanto también como los objetivos donde yo quiero realmente llegar con todo este formato en sí dentro de la división de cada periodo de entrenamiento, ¿ya? Por eso acá abajo sale analizar y determinar primero el calendario de competición. Yo no puedo generar ninguna periodización de entrenamiento si yo no tengo en sí un calendario de competición. Aparte de eso, dentro del tipo de calendario, yo tengo que generar la dinámica de carga de entrenamiento acorde según en cada periodo de entrenamiento que usted se va a encontrar hasta de lo que es en sí la fecha de competición. Ningún periodo es igual a otro. Por eso acá vemos que según el tipo, aparte de la forma deportiva, tanto la forma deportiva de adquisición de la forma general, adquisición de la forma específica, adquisición del mantenimiento de la forma, vamos a poder distribuir cada una de esas cargas de entrenamiento para poder llegar de forma correcta a en sí lo que es la competencia principal. Dentro del calendario de competición yo tengo que también señalar, que lo vamos a ver un poco más adelante, diferentes tipos de competencias, de la más importante a la menos importante, A, B o C, donde la C realmente va en periodo más alejado en sí, desde la competencia, que es la más importante en el periodo en sí competitivo. Después de eso, también tenemos que generar que a través de los diferentes tipos de unidades temporales, la idea es que cada fase en sí dentro de la periodización tiene que tener un objetivo principal, porque la idea es que en cada periodo en sí tiene que tener ese objetivo para poder llegar de la mejor forma dentro de lo que es la optimización del rendimiento deportivo. Pero ya entramos a otro concepto que es también utilizado, donde es el concepto de la programación de entrenamiento, donde es en sí cómo yo organizo cada uno de estos esfuerzos, es decir, estas cargas de entrenamiento para poder lograr el objetivo. Entonces, por eso,
una gran diferencia entre lo que es una planificación, dentro de lo que es una periodización, y ahora estamos hablando de una programación, es que acá yo tengo que organizar cada uno de estos efectos de las cargas de entrenamiento acorde para que en sí pueda llegar al efecto principal, que sería un ejemplo de la mejora de la fuerza, de la mejora de la resistencia o en sí de una técnica deportiva. Entonces, por eso acá, cada uno de estos tipos de organizaciones de efectos de entrenamiento en sí va a depender mucho en sí de la función y aparte del momento de la temporada. Por eso acá tiene una alta relación con lo que es en sí la periodización de entrenamiento, que es la división de los periodos y cómo yo voy a hacer la conjugación de cargas, de la intensidad y también de lo que es el volumen, como también acá yo puedo organizar tanto los tipos de componentes de la carga de entrenamiento, que sería la intensidad, el volumen, la frecuencia, el tiempo, que sería la duración, y aparte la densidad. ¿Y quién sería la densidad? La relación entre lo que es en sí el trabajo con el tiempo de descanso. ¿Ya? Bien. Pues acá, dentro de todo esto, hay que saber un poquito de historia, pero no nos vamos a entrar 100% en esto, sino que hay diferentes tipos de modelos que aún al día de hoy se están utilizando dentro del entrenamiento. Como por ejemplo, dentro de cada uno de estos modelos en sí, de la periodización, tenemos estos tres que están acá. El primero es el empírico, obviamente empírico, porque antes no se daba tanta ciencia, y que la ciencia en sí no estaba estudiando mucho lo que son en sí los fenómenos de cada uno de estos tipos de modelos que son mucho más antiguos. Por eso acá sale que el tiempo es del 1950. Pero cuando vamos pasando el tiempo, la ciencia ya está estudiando cada uno de estos efectos desde el punto de vista fisiológico y cómo es la organización de la carga de entrenamiento y aparte la distribución tanto de lo que es en sí cada periodo hasta lo que es el tipo de competencia principal. Entonces, por eso ya pasamos al periodo de donde está el periodo científico, que este periodo científico en sí es de 1950 a 1970, inclusive hasta el día de hoy se usan algunos, ¿ya? Por eso sí, no quiero decir que ninguno de estos modelos no se pueden usar, sí, hay algunos que se pueden usar, que es el famoso modelo de Matveyev, que es el que más se está utilizando en los deportes individuales, cuando en ese tiempo no había tantas competencias en sí. Pero cuando ya pasamos de un periodo que es el tradicional a un periodo moderno, ahora en sí donde está el contemporáneo, que es el origen tanto desde 1970 a los días de ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya la ciencia está entrando muy fuerte en cada uno del estudio de ellos. Entonces, como ahora hay mucha competencia, ¿y cómo yo puedo hacer que qué tipo de diseño o tipo de modelo puedo utilizar si hay mucha competencia en en cada fase en sí, o en este caso en cada semestre? Porque dentro de un año tú puedes tener hasta 5 y 6 competencias. Entonces puede ser que alguno de estos diseños no encaje, entonces yo tengo que buscar o tengo que seleccionar el correcto según lo que dice también la ciencia, según también la experiencia, o en este caso lo que señalan los científicos de cada uno de estos efectos desde el punto de vista fisiológico de los deportistas. Por eso hay una cierta cantidad, fíjense, de modelos, no lo vamos obviamente a ver todo de forma profunda, ¿ya? Pero fíjense que cada uno tiene un origen de cómo es la división de los periodos, y cada uno, a través de estos ciclos de las divisiones, tanto lo que es el principal, el otro que es el preparatorio, o decir, el periodo final, cuando hay un descanso, o decir, una pérdida de la forma deportiva, que es el periodo de la transición. Entonces, fíjense, cada vez vamos avanzando, y aquí, por ejemplo, yo quiero remarcar uno, que es el modelo de Matveyev, que es aún el que se está usando actualmente, donde este modelo en sí ya habla de los tipos de división de forma más ordenada a través de los ciclos de entrenamiento, como por ejemplo lo que es el macro, el meso, el micro ciclo, y aparte la división de los periodos, como acá por ejemplo, en sí el periodo tanto el competitivo, el periodo preparatorio, el periodo de la transición, y que en sí todo esto va a depender mucho de lo que es sí, el calendario de competición. Y cuando vamos avanzando acá, fíjense que aún estos tipos de modelos son para deportes individuales, pero en sí ya está entrando acá la ciencia y estudiando cada uno de estos fenómenos. Y por eso acá
estamos viendo que ya vamos avanzando y fíjense que ahora lo que se está haciendo mucho en los deportes de equipo es usar el modelo de microciclo estructurado, donde este tipo de modelo en sí te permite hacer que todos estos tipos de periodos que están acá se usan dentro de una microestructura y te permite generar que cada semana tienes una variación de carga de entrenamiento en comparación con lo que es la fecha de competición en cada fin de semana. Entonces tú acá, dentro de la diferencia entre estos que están acá, que es a través de diferentes tipos de competencia a largo plazo, acá tenemos ahora diferentes tipos de modelos, especialmente este que está acá, que es el microciclo estructurado de Paco Cirulo, que te indica que tú puedes modificar cada semana en sí según la fecha de competición y que esa fecha de competición va a ver si tú subes o bajas la carga de entrenamiento según el grado de intensidad y en comparación con lo que es el volumen. ¿Ya? Bien, y por eso fíjense que antes en sí era no una cierta cantidad de competencia. Acá, por ejemplo, tenemos este de Boroviev, que es de halterofilia o decir de levantamiento pesa, y fíjense que acá el tipo de volumen e intensidad siempre va a estar haciendo esa relación. Siempre dentro de cada periodo de entrenamiento ustedes no pueden dejar de lado lo que es la intensidad con lo que es el volumen. Aparte de eso, fíjense que acá solamente había una sola competencia en esos años, donde acá vemos que la última competencia en sí era en noviembre, en comparación con estos tipos de modelos que están acá abajo, que también son altas cargas de entrenamiento, por ejemplo, en los años 70-80, donde en sí estos tipos de modelos, como son más soviéticos, o por ejemplo, otros son alemanes en sí, por eso acá hay que ver que estos tipos de modelos ahora no están encajando dentro de la realidad de los deportes actuales. ¿Por qué? Porque antes, como era una competencia, podía poder hacer una conjugación de cargas altas o, en este caso, poder usar una cierta cantidad de volumen y de intensidad. Por eso fíjese que acá abajo, en el modelo de Chen, significa que dentro de un 80 y un 100% va a ir variando la carga de entrenamiento. Y ahora ya está estudiado que no es tan a través de lo que es el efecto del entrenamiento y en sí lo que es la ciencia, no es tan importante llegar siempre a un 100%, solo que cada vez ya se está estudiando que a través de la fatiga tiene una alta relación con no una mejora de lo que es el rendimiento, sino que tiene una forma para poder llegar más que nada a tener un deportista sobreentrenado. Y por eso que ya pasamos a los modelos ya contemporáneos acá, de donde ya estamos viendo lo que señala Verkhoshansky. Verkhoshansky es uno de los mejores entrenamientos, bueno, es uno de los mejores entrenadores que ha tenido en sí en el mundo del entrenamiento. De caso, esta imagen sale en su libro de superentrenamiento. Entonces, fíjese que ahora, antes era todo así con cargas regulares a largo plazo, pero ahora, como hay una cierta cantidad de competencia en cada semestre, o decir, en una cierta cantidad de tiempo, ya se está usando mucho lo que son los bloques de entrenamiento, donde estos bloques de entrenamiento en sí va a depender de cuánto es ese grado de tiempo que vamos a poder generar hasta lo que es primero la fecha de competición. Por eso es importante que antes de poder utilizar cada uno de estos modelos en sí y ver si realmente encaja, va a depender de eso, de cómo es la fecha de competición y cómo esa fecha de competición, cuántas semanas tengo para atrás, cuántos meses tengo para atrás. Y así, si dentro de una temporada, cuántos macrociclos yo puedo usar según cuántos son la cantidad de competiciones que tenemos dentro de un año. Entonces, por eso acá, dentro de los tipos de bloques de entrenamiento en sí, como había mencionado, a través de los años 70 y que ahora igual se está usando mucho, lo que es a través de este efecto que se llama efecto residual. ¿En qué sentido? Que yo, por ejemplo, tengo un bloque de entrenamiento A, tengo un bloque de entrenamiento B y tengo otro que acá sería un entrenamiento C, que ya sería cercano a lo que es una competencia. De este tipo de bloque A, hago la transferencia a lo que es al bloque B, donde paso de un bloque de fuerza a otro en sí de fuerza, la técnica y la velocidad, y después paso al C, que sea solamente un bloque de velocidad. Y después de esto salió un modelo de carga de entrenamiento concentradas, ¿ya? Donde esta cantidad de tipo de concentración va a depender mucho de qué, de la gran cantidad eh, de las cualidades físicas que tú vas a poder utilizar acá para poder introducirla dentro de cada bloque de entrenamiento. Entonces, ya pasamos al modelo de Isurin. Entonces, fíjense que este modelo de Isurin tiene algo muy parecido a lo que es el modelo de Verkhoshansky,
donde vemos que este tipo de modelo en sí, vemos que tiene este efecto de entrenamiento residual, que quiere decir eso, que tú tienes este tipo de efecto y tienes ese efecto que te dura a través de un tiempo, ¿ya? No en sí lo que pasaba antes, donde eran periodos muy largos, entre que cada periodo en sí duraba entre 3 y 4 meses, para poder pasar, por ejemplo, 3 o 4 meses del básico, 3 o 4 meses del específico y 3 o 4 meses a lo que es el competitivo. Entonces, pasaba mucho tiempo entre un tipo de esfuerzo para poder hacer la comparación para el otro, o así pasar de un bloque de básico a un bloque de lo que es el específico. Pasaba mucho tiempo y puede ser que en ese tiempo tenga una pérdida de la mejora o en sí de las adaptaciones que tú puedes haber producido en esos periodos. Entonces, por eso ahora todo es mucho más compacto, entonces todo es mucho más concentrado, donde, por ejemplo, tú puedes tener una fecha de competición en junio, entonces, ¿cuántas semanas tiene para atrás? ¿Cuántos meses? Y ver si realmente estos modelos en sí de carga concentrada encajan muy bien en sí dentro de lo que es el tiempo que tú dispones para poder hacer la preparación al deportista. Entonces, acá, fíjense bien que tenemos qué cosa. Un modelo que se llama ATR, que es acumulación básico, ¿ya? Después pasamos a lo que es la transformación, que es el específico, y pasamos después acá dentro que es la realización, que es el competitivo. Pero aún estamos hablando de deportes individuales, ¿ya? Pero acá, si ustedes se dan cuenta, la idea de estos bloques en sí es que te permite hacer que en cada periodo de espacio de competición que tú tengas, tú puedes usarlo esto entre 3 y 4 veces dentro de una temporada o dentro de un año. Entonces, en vez de usar un modelo tan largo, que puede ser que justamente te tocó una fecha o en este caso una competición muy importante y tú dices, oh, estoy en el periodo básico y tengo esta fecha importante. ¿Por qué? Porque justamente que el periodo básico dura entre 3 y 4 meses y acá, por ejemplo, tengo que estos bloques de entrenamiento no pueden durar más allá entre 3 y 4 meses. Entonces puede ser que encajan mucho más. ¿Por qué? Porque concentramos más la cantidad de la cualidad física que yo puedo entrenar en ese tiempo. Entonces, por eso, antes en sí no había tanta competencia y por eso se usaban estos modelos tan largos, pero ahora como hay muchas competencias, se usan estos modelos más de bloques en sí con las cargas de entrenamiento concentradas. Ahora, nosotros en sí ya vimos diferentes tipos de modelos. Vimos en sí el modelo tradicional, que antes en sí solamente se enfocaba desde el punto de vista cuantitativo. ¿En qué sentido? Solamente en un factor numérico. Y aparte de un planteamiento biológico de cómo era en sí, que dentro de la gran cantidad de deportistas que tú puedes entrenar, era no individualizado, eran todos en sí que tú lo podías introducir dentro, por ejemplo, dentro del mismo saco, ¿ya? Pero también está ese punto de vista analítico o aislado. Pero después, por ejemplo, pasamos a otro tipo de modelo, que es el modelo contemporáneo, y que aún, insisto, se están usando diferentes tipos de modelos o diseños de este tipo de aspectos contemporáneos, ¿ya? Donde ya vemos que se introduce acá, fíjense bien, la intensidad, donde ya le dan importancia también al grado de esfuerzo, donde ese grado de esfuerzo va a tener una relación con lo que es la especificidad deportiva, que ahora también está muy, pero muy fuerte para poder, en este caso, estudiar o el análisis del deporte de forma separada según lo que es en sí sus necesidades. Entonces ya pasamos a un tipo de entrenamiento mucho más global, ¿ya? Y usamos en sí el principio del entrenamiento más importante, que es el principio de la individualización. Ahora, dentro de otro tipo de modelos que también se están usando mucho, son los modelos cibernéticos. ¿En qué sentido? Que ya no se hacen tipo de modelo de la priorización de entrenamiento tan a largo plazo, porque tú en sí eh, dicen que tú no sabes lo que puede pasar a futuro. Entonces, por eso acá encaja muy bien la microestructura o el microciclo estructurado de Paco Cirulo, que te señala que hay diferentes tipos de planificaciones, pero acá te enseña a generar tipos de planificaciones a corto plazo. ¿Y cuál es la diferencia entre uno de estos tres? Que este modelo cibernético, que es a corto plazo, te permite controlar más lo que es la carga de entrenamiento según cada efecto que tú puedes producir por semana. Entonces, a través de la carga de entrenamiento y el control que tú puedes aplicar de ella, tú puedes ver si realmente esa semana o esa microestructura tú la estás haciendo de forma correcta o no. Entonces, por eso acá es un poco más logística. ¿De qué sentido? De pensar realmente lo que es
no a futuro, sino lo que estamos viendo ahora en el presente, porque tú no puedes saber lo que puede pasar aquí en el futuro. Ahora entramos acá a los diferentes tipos de los procesos de entrenamiento, que es algo fundamental cuando yo tengo que empezar con un deportista, donde fíjese muy bien que lo que señala acá Jean Solé, estos tipos tipo de procesos que estamos viendo acá, tanto lo que es el análisis del deporte, el diagnóstico de la forma deportiva, o también que tiene que estar ligado a la demanda deportiva. Después de ello, la fijación de los objetivos, tanto objetivos generales como también los objetivos específicos. Después, cómo nosotros hacemos la división en sí de los periodos y cómo podemos organizar las cargas de entrenamiento dentro de la periodización. Después, la programación, cómo nosotros a través de la periodización entramos a lo que es la programación de entrenamiento, donde se van a organizar desde el punto de vista dentro de cada sesión de entrenamiento cada uno de estos esfuerzos con lo que es la relación del volumen y la intensidad, ¿ya? Y después otro tipo de forma que es la realización. ¿En qué sentido? De estos tipos de elección de los diseños que estamos haciendo, de lo que es en sí una manera teórica, porque estos son todo tipo de procesos de manera teórica, los vamos a aplicar. ¿Aplican a quién? Al deportista, para decir realmente ese efecto de entrenamiento es el correcto o no. ¿Y cómo yo sé eso? A través del control de carga. Porque cada uno de estos tipos de aspectos en sí tiene que tener un control de carga. Si yo no uso el control de carga, no puedo ver si realmente mi modelo de planificación de entrenamiento, de periodización de entrenamiento, o en sí de la programación de entrenamiento es correcto o no. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, tenemos el primero que es el análisis del deporte. Y vemos en sí que el análisis del deporte es decir que cada deporte es muy diferente a comparación con el otro. Por ejemplo, aquí tenemos un deporte individual, que es un deporte de combate en karate, o por ejemplo tenemos dos deportes colectivos que son de manera diferente según el grado de angulación, de aplicación de fuerza, tanto resistencia de forma diferente, de manera intermitente, según el tiempo en que dura su acción deportiva. Entonces, por eso es importante que cada uno de estos deportes que yo tengo que empezar un proceso de entrenamiento, tengo que estudiarlo. Y por eso acá es tan importante que es a través de cómo ellos generan ese tipo de aplicación, tanto de fuerza, resistencia, velocidad, inclusive hasta el rango articular, según el tiempo y el espacio y el entorno específico donde ellos se mueven, ¿ya? Y por eso acá es algo bien importante que a través de ello es el grado de, aparte del grado de exigencia. ¿Cuánto es la demanda que tienen cada uno de ellos? ¿Cuánto es el grado de estrés? El gasto energético, ¿ya? O en sí, inclusive, cuánto es una respuesta desde el punto de vista neural para ver cuánto es el tipo de cantidad de ejercicios que tengo que buscarla de forma especializada para poder llegar en sí a la mejora del rendimiento deportivo. Aparte de eso, también la ciencia juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ya hay diferentes estudios del perfil físico y el perfil fisiológico que tú buscas, por ejemplo, en los buscadores de estudios y te pueden salir ahí, bueno, para poder estudiarlo ya de forma más específica. Después de ello, fíjense muy bien que nosotros, por ejemplo, los entrenadores, desde el punto de vista físico, entramos también un poco en la parte técnica, entramos un poco en la parte táctica, porque también tenemos que conocer tanto el gesto deportivo de cada uno de los deportes, como también el punto de vista de la táctica. ¿Qué sentido? También tengo que ver cómo él piensa, cómo él resuelve, o en sí cómo es el punto de vista de la toma de decisiones. Y el punto de vista táctico en sí, y tiene la relación con lo que es la técnica y la técnica tiene un punto de vista coordinativo para saber si realmente este factor coordinativo está de forma correcta o no. Porque puede ser que pase que un deportista sea muy bueno físicamente, pero desde el punto de vista coordinativo, ¿en qué sentido? De punto de vista desde la técnica en sí, puede ser que no sea tan bueno y puede ser que no haya una muy alta correlación entre lo que es sí, el punto de vista físico con lo que es el punto de vista técnico y aparte con lo que es el punto de vista táctico, que es una acción deportiva completa. Y también del punto de vista también de cómo es su psicología o en sí, que cómo puede afectar también esto, cada uno de estos factores que están acá. Entonces, por eso decir, yo tengo que hacer un análisis completo según lo que dice este autor que es alemán, ya tanto de un punto de vista general como también de un punto de vista específico. Y aparte también el entorno donde ellos también se puede dar, que sería el entorno específico, según cada espacio y tiempo, según donde ellos se mueven en cada deporte. Después pasamos del punto de vista de lo que es el proceso en el diagnóstico y el análisis
tanto de las condiciones del entrenamiento. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que generar diferentes tipos de diagnósticos, no solamente desde el punto de vista físico, también tenemos que tener acá cómo yo puedo evaluar, ¿ya?, el punto de vista técnico, táctico, o inclusive el punto de vista físico, o también lo que es el socioafectivo, especialmente en los deportes de conjunto, ¿ya? Pues acá no hay ninguna planificación que pueda comenzar sin tener antes la evaluación. Por eso acá hay diferentes tipos de formas que estamos, bueno, yo estoy acá haciendo este proceso para saber cuál es el tipo de perfil actual, o decir, el rendimiento actual que tienen los deportistas según el punto de vista físico. Pero también debería tenerlo desde el punto de vista táctico y también desde el punto de vista técnico o incluso psicológico o aspecto ¿Con investigación querés meterte? en los deportes de equipo. Buenísimo, ¿quieres meterte? No, Muchachos, por voy a favor, hey, muchachos, por favor, si no, no puedo seguir. Los micrófonos, por favor. Gracias. Bien, ahora, cuando pasamos a los objetivos, acá, ¿por qué? Porque dentro de los objetivos yo tengo que tomar la decisión de qué información fue lo que me entregaron acá las evaluaciones. Entonces, la información en sí que me entregaron las evaluaciones, yo tengo que formar, o tengo que determinar los objetivos, tanto generales como los objetivos específicos. Entonces, acá, dentro de lo que es lo más importante, es cómo yo puedo llegar del punto de vista de que a dónde yo tengo que alcanzar a llegar, que sería en sí el objetivo general, y eso va a depender mucho del calendario de competición, ¿ya? Y por eso cada calendario de competición o cada tipo de competencia tiene que tener un objetivo general, o inclusive para poder llegar a él, un objetivo específico, que sería el procedimiento que tú aplicaste para poder llegar a lo que es el objetivo general, o en sí lo que es el objetivo del rendimiento. Por ejemplo, acá tenemos dos chicos, ¿cierto? Uno de un deporte de combate que es el karate, y otro chico que es en un deporte que es bueno, que es el tenis de mesa. Pero fíjense que acá este tipo de ejercicio en sí es un tipo de mejora, ¿ya? Para poder en sí potenciar lo que es la fuerza y la velocidad. Entonces, para mí es un objetivo específico, obviamente que sí, porque los objetivos específicos es el tipo de procedimiento que tú vas a poder aplicar dentro del entrenamiento para poder llegar a lo que es el objetivo general, ¿ya? O en sí el objetivo de rendimiento, que es alcanzar un campeonato, ¿cierto? Por ejemplo, acá, que, bueno, cada uno de ellos sacó, bueno, su medalla y sacó podio. ¿Por qué? Porque puede ser que si conjugó todo esto, no solamente el punto de vista del objetivo físico, también el objetivo técnico, táctico, psicológico, para poder llegar en sí a lo que es el punto del el máximo rendimiento y poder alcanzar una medalla, que sería en este caso el objetivo general. Y por eso que acá, fíjense que tenemos tanto el objetivo general como lo que es el objetivo específico de forma más detallada. Entonces acá vemos, fíjense que a través de lo que es el objetivo general, mejorar lo que es el rendimiento físico y deportivo para ganar el nacional, por ejemplo, en karate, ¿ya? Pero fíjense que acá ya tenemos dónde están los objetivos específicos, el procedimiento que nosotros vamos a poder aplicar según también el periodo en el cual se encuentre, si es un periodo como tanto competitivo, tanto si es un periodo donde están, por ejemplo, el específico y el general, o si quiere, en este caso, cuál es en sí lo más importante que tengo que mejorar tanto en esos periodos. Entonces, pues acá tengo que generar no solamente cada uno de ellos, por ejemplo, incrementar los niveles de fuerza entre un 5 y un 10% en Newton, como también un desarrollo integral. No solamente poder mejorar en sí el punto de vista físico, sino que también lo más importante es que cómo yo puedo lograr otro tipo de mejoras. Por eso en sí el deporte es tan multidireccional, ¿ya? Y por eso acá vemos que tenemos el grado de importancia. Y este grado de importancia va a depender mucho en el periodo en el cual se encuentra, y si es una fase general o si es una fase específica, o si está aquí en el periodo competitivo, o si es una cuestión de la forma de mantenimiento, ¿ya? Entonces, por eso acá tenemos la fecha de cumplimiento, y esta fecha de cumplimiento va a ver cuánto es en sí, dependiendo en el periodo en el cual se encuentre, ¿ya? Y el tiempo que también
disponemos para poder mejorar este tipo de cualidad física en ese periodo. Entonces, por eso acá vemos que la velocidad no tiene tanta importancia aún, pero sí lo que es el aumento o en sí la mejora de la capacidad de resistencia, que sería este caso acá el aumento o aumentar el consumo máximo de oxígeno entre 2 y 3% en mililitros por kilogramo por minuto. Entonces, si yo pienso bien, esto sería más que nada una fase general. ¿Por qué? Porque tiene mucho más importancia en sí la mejora de la fuerza, con lo que también la resistencia, pero no tanto en lo que es en sí la mejora de los niveles de potencia, como también lo que también es la velocidad en la aceleración. Y dentro de ello, es importante que dentro de los objetivos específicos también deben estar los tipos de objetivos que es a través de las lesiones, ¿ya? Acá, antes de poder generar diferentes tipos de ejercicios, también tengan que preguntar en sus bitácoras, ¿ya? El historial de lesiones que tienen en sí los deportistas para poder reducirlo en esta temporada en comparación con lo que fueron en la temporada pasada, ¿ya? Bien. Después de todo, vemos que dentro de la periodización de entrenamiento tenemos diferentes tipos de adquisición de la forma, donde este tipo de adquisición de la forma, obviamente que tenemos uno que es general, otro específico y otro que es de mantenimiento, que sería aquí el de competición. Y cuando vemos este tipo de nivel de rendimiento a raíz del tiempo, fíjense que empezamos con una adquisición de la forma, donde está dentro de lo que es la parte de rendimiento más abajo, donde está en sí la forma general, y cuando nosotros vamos pasando en sí a lo que es la forma específica, vamos aumentando lo que es el porcentaje de nivel de rendimiento. Cuando vamos aumentando en sí el tipo de porcentaje de nivel de rendimiento, vamos llegando a lo que es en sí a la adquisición de la forma o en sí ya a lo que es la zona de mantenimiento. Pero acá, por ejemplo, vemos que hay una meseta y acá también yo tengo que introducir diferentes tipos de ejercicios de manera mucho más competitiva, ya utilizando en sí el gesto deportivo. Pero antes de ello, yo tengo que pasar por diferentes tipos de adquisición de la forma, tanto general, específica, y después lograr acá. Yo no puedo comenzar en esta fase, ¿por qué? Porque no puedo saltarme los procesos, porque yo no puedo pasar de una adquisición de la forma específica a la más específica, sino que antes yo tengo que empezar por una adquisición de la forma general y después pasar a lo que es una adquisición de la forma específica. Y después de ello, ya generamos acá lo que es una pérdida de la forma deportiva, porque aquí es el periodo de la transición donde nosotros generamos ya un descanso activo, o puede ser que sea un descanso tanto entre un mes como máximo para que no pierda tanto el nivel de rendimiento y poder evitar un sobreentrenamiento por el tipo de competición que puede ser muy alta acá en la adquisición de la forma o en sí en lo que es el mantenimiento de la forma deportiva ya creada. Y acá, por ejemplo, podemos también introducir diferentes tipos de la dinámica de carga de entrenamiento de forma general específica y a través de ello, según el deportista, si es un deportista entrenado, usar ya tipo de carga más concentrada, o si es un deportista que no es entrenado, usar cargas que son mucho más regulares. Y todo va a depender también de cada una de estas fases, un objetivo principal, hasta lo que es en sí el calendario. Entonces, fíjese que acá tenemos la adquisición de la forma en sí, donde ya vimos que está la división entre la adquisición de la forma general y específica, y cuando hablamos de estabilización es cuando ya llegamos al punto de vista competitivo. Entonces, esto en sí es el modelo de Matveyev, donde nosotros vimos al principio y donde yo expliqué un par de cosas que a través de la microestructura donde también habla mucho de lo que en sí es el macrociclo, el mesociclo, el microciclo y también la sesión de entrenamiento. Y esto en sí tiene una relación con lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque a través de en sí, de la división de los periodos, tanto como acá sale el clásico de Matveyev, que está en sí, donde hablamos de la adquisición de la forma general y adquisición de la forma específica, tenemos acá el periodo preparatorio, donde pasamos después a una estabilización y pasamos aquí lo que es el competitivo, ya cuando en sí tenemos la pérdida de la forma deportiva, ya estamos en el periodo transitorio.
Y acá, dentro de los bloques de entrenamiento de Verkhoshansky o también de Isurin, también encaja muy bien, porque fíjense que dentro de la fuerza y la técnica y la acumulación en sí, que es el periodo básico, o en sí el específico, que sería dentro de un bloque de la transición, estamos también dentro de lo que señala Matveyev, que sería la adquisición de la forma deportiva, tanto básica como específica, y también dentro de ello de lo que es el periodo preparatorio. Y acá, por ejemplo, ya lo que es una microestructura en un deporte colectivo, ya dentro de toda esta gran cantidad de periodos en sí, tú lo introduces dentro de una semana. ¿En qué sentido? Lunes y martes, de forma general. Miércoles, y martes y miércoles, de forma específica. Y después, miércoles, jueves y viernes, ya estamos entrando a lo que es a la fase en sí competitiva, ya que se juegan los partidos, tanto puede ser viernes, sábado y domingo. Entonces, dentro de los primeros días se usa más la fase general, ¿ya? Dentro de, en la mitad de semana específica, y cuando vamos llegando este jueves y viernes se usa más la fase competitiva, para poder llegar de mejor forma al partido. Y todo va a depender mucho de la fecha de competición. Por eso ya llegamos acá, dentro de todo esto, del tipo de proceso de entrenamiento, y fíjense que estamos hablando ya de la programación de entrenamiento, que sería una organización y una distribución de los diferentes medios y métodos de entrenamiento, y cada uno de estos medios, que son los ejercicios, y el tipo de método, que es el tipo, si es un método para poder mejorar la fuerza, la resistencia o la velocidad, que se introducen dentro de una función temporal que sería dentro de una semana, ¿ya? O en este caso dentro de una sesión de entrenamiento, donde acá tú puedes conjugar con lo que es en sí el volumen y también con la intensidad. Por ejemplo, acá en esta tabla vemos el volumen, que sería la serie de las repeticiones, y aparte el tiempo de descanso. Y sí, acá vemos también en este caso que tenemos la intensidad, que sería acá la carga y el tipo de porcentaje que nosotros vamos a poder usar dentro de cada uno de estos ejercicios. Ahora, voy a llegar a la parte casi ya final de este proceso de entrenamiento, fíjense que hablamos también de lo que es el diseño y cómo a través de este diseño en sí hablamos de cómo es el tipo de realización que los vamos a aplicar a quién, a los deportistas. Entonces, este tipo de aplicación de forma en cada sesión va a tener un aspecto de cómo tú lo tienes que hacer, la programación interna de cada sesión para poder ver si el diseño que estamos utilizando es el correcto o no. Entonces, por eso en sí, dentro de lo que es el diseño, estamos viendo que a través de ello tenemos cómo yo puedo organizar tanto el contenido, el medio y los métodos en sí dentro de la estructura de la planificación de entrenamiento, tanto como una microsesión o dentro en sí de la sesión de entrenamiento, que por eso en sí vemos que cada uno de estos, es decir, de cada una de estas sesiones en sí, podemos introducir tipo de métodos o decir de medios para poder después poder aplicarlos en sí a lo que es a los deportistas. Y por eso que acá ya entramos a lo que es el control del entrenamiento, donde vemos que el control del entrenamiento, si yo por ejemplo no tengo algo sofisticado para poder medir de forma directa y tener en sí los datos más fiables, ¿ya? Yo puedo también utilizar tipos de control del entrenamiento con lo que es esta propuesta, donde la propuesta del cuestionario en sí te permite conocer diferentes tipos de formas a través de lo que es el daño muscular, la fatiga, el humor y también la calidad de sueño. Sí que en el caso que yo no tenga algún alcance para poder hacer una propuesta de un marcador sanguíneo, o también si, por ejemplo, tengo que la plataforma de contacto que tú puedes medir a través de un salto vertical, tanto, por ejemplo, al inicio de la sesión y después al final de la sesión, por ejemplo, y ahí tú comparas, en este caso, dentro de lo que es en sí el perfil de rendimiento neuromuscular, el salto que es la altura de un test, por ejemplo, acá, que sale, que es el CMJ, que es un salto con contramovimiento, y ve, por ejemplo, el pretest, si saltó 40 centímetros, y, por ejemplo, tú haces después el ejercicio en sí, y después, cuando termine, tú vuelves a tomar el test de salto y comparas tanto el pretest y con el post-test, y ves si realmente ese tipo de rendimiento que tuvo fue positivo o fue en sí muy negativo o fue neutro.
Y eso en sí te permite controlar las cargas de entrenamiento que estamos organizando dentro de cada sesión, que en sí es la parte donde yo tengo que generar la programación del entrenamiento. Por eso acá, dentro de lo que es el control de la carga de entrenamiento, tenemos un control tanto que es interno, que es el efecto fisiológico, como lo que es en sí una carga externa, que es a través de este tipo de instrumentos, como por ejemplo puede ser un encoder o una plataforma de contacto, ¿ya? Y acá como tipo de definición con lo que es el control de la carga de entrenamiento de diferentes tipos de autores, como es Cerulo, Solé y Barsalore, hablan de cómo es el tipo de cuantificación de la carga de entrenamiento y cómo hacer este tipo de cuantificación de la carga de entrenamiento o el control en sí de la carga de entrenamiento. Yo puedo evaluar diferentes tipos de adaptaciones desde el punto de vista agudo y ver que este tipo de efectos de manera aguda yo puedo generar diferentes tipos de ajuste dentro de lo que es el proceso de entrenamiento, donde este ajuste en sí dentro del proceso de entrenamiento te va a generar una modificación de la planificación o también dentro de lo que es la periodización de entrenamiento o también dentro de las sesiones de entrenamiento como es el orden de grado de esfuerzo de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante generar este control de la carga de entrenamiento, porque cada control que tú puedes aplicar tanto de manera subjetiva, o por ejemplo, desde el punto de vista neuromuscular con una plataforma de contacto, o por ejemplo, desde el punto de vista bioquímico, para poder conocer desde el punto de vista interna la fisiología, te va a permitir si realmente lo que tú estás aplicando como una carga de entrenamiento es correcto o no dentro de la respuesta fisiológica. Porque eso sí es lo más importante. Cómo nosotros ya después de todo esto, que es de manera teórica, ya, que es en sí un efecto que hoy en sí es un orden de el grado de esfuerzo a través de la carga de entrenamiento externo, ¿cómo lo puedo llevar a la aplicación del deportista? Y esta aplicación del deportista, dentro de la aplicación de entrenamiento en sí, yo tengo que ver si esta aplicación tiene un efecto positivo, tiene un efecto negativo o neutro dentro de lo que es la respuesta fisiológica. Y por eso acá, dentro del proceso de entrenamiento deportivo, yo tengo que tomar decisiones. Porque si yo, por ejemplo, no tomo las decisiones de forma correcta, obviamente que voy a no alcanzar los objetivos que sería alcanzar, no sé, a un podio, alguna medalla o un partido importante que tengo que ganar. Entonces, por eso sí, dentro de la planificación de entrenamiento, yo tengo que tener esta organización de cargas. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo organizar? En cada periodo, ya sea periodo preparatorio, que está en la fase general, fase específica, periodo competitivo, ¿ya? Que es en sí la adquisición de la forma de mantenimiento, o en sí de cómo yo puedo ver en qué momento yo tengo que subir la carga, tengo que bajar la carga, y eso en sí son tomas de decisiones, y eso toma mucha experiencia, mucha experiencia. Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy me siento y pienso si realmente esta carga de entrenamiento va de forma correcta en comparación con esta. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que ver efectos, tengo que ver si realmente este nivel de fatiga de esta carga va a generar un efecto positivo o tengo que esperar que tenga otro efecto para poder hacer un cambio o hacer un control de todo esto. Entonces, por eso es importante que cada sesión de entrenamiento en sí tenga su control de carga de entrenamiento para ver si yo lo que estoy generando de forma de propuesta, ya dentro de mi proceso de entrenamiento, ya es algo correcto o no, según una respuesta fisiológica o biológica. Y por eso que acá hay que tener en cuenta estos dos aspectos. No es lo mismo, por ejemplo, generar un control del entrenamiento que sería un monitoreo de las sesiones de entrenamiento que en sí son tipos de controles que no son invasivos, ¿ya? Que te permiten entrenar. Por eso es importante que estos tipos de controles no tienen que tener fatiga. ¿Para qué? Para que la idea es que tú puedas ver el efecto tanto de inicio, dentro del pretest, aplicando el entrenamiento y ver después el post-test para ver si realmente estamos llegando al objetivo principal según lo que tú tienes dentro de la planificación de entrenamiento. Entonces, por eso, cada sesión de entrenamiento en sí, cada semana, tiene que tener un control de la carga de entrenamiento para ver si realmente tenemos unos índices que son relacionados con la planificación de entrenamiento. Pero también dentro de ello tenemos que generar diferentes tipos de fechas específicas
para poder evaluar a nuestros deportistas de forma más general, y en sí dentro de estas evaluaciones ya es algo, o en sí es un test mucho más invasivo. Entonces, por eso es mucho más invasivo, porque te permite generar un alto grado de esfuerzo para conocer cuál es el rendimiento actual del deportista. Entonces, por ejemplo, acá, que es un control dentro de cada sesión, es a corto plazo, y si yo, por ejemplo, aplico diferentes baterías de test, es a través de un procedimiento a largo plazo. Por eso en sí, dentro de el concepto de las evaluaciones deportivas, es un proceso sistemático para poder conocer el cambio dentro de estas adaptaciones, si es positivo o si es negativo, ¿ya? Pero internamente también generamos en cada sesión de entrenamiento este tipo de control para ver si realmente las cargas de entrenamiento que estoy aplicando son correctas o no. Y así modificar en sí la planificación de entrenamiento. Por eso es importante que cada planificación de entrenamiento tiene que ser flexible, porque ustedes no saben lo que pueden pasar porque están generando algo teórico. Por eso acá es importante que cuando hablamos de carga de entrenamiento hay un efecto, y que este efecto en sí, desde la carga de entrenamiento, tenemos un efecto, o decir, una carga que es débil, óptima, y aparte también una carga que es excesiva. A veces, muchachos, se puede llegar arriba a una máxima tolerancia, pero hay que bajarlo de forma inmediata esa carga de entrenamiento. No siempre es bueno generar que el deportista, o decir, que la persona llegue a un alto nivel de fatiga. ¿Por qué? Porque usted internamente, dentro de los procesos fisiológicos, tanto con lo que es el daño muscular o tanto con lo que es en sí una respuesta fisiológica, no solamente con el daño muscular, sino que también con otro tipo de aspectos bioquímicos, como es en sí la creatinquinasa, que es un aspecto bioquímico que te señala si realmente hay un alto nivel de daño muscular, puede ser que pierda el nivel de rendimiento. Entonces, por eso, esta carga de entrenamiento cabo, ¿sí? Estos efectos en sí de la carga de entrenamiento va a depender mucho del tipo de sesión de entrenamiento, de los microciclos, de los mesociclos y aparte de los macrociclos. ¿Y por qué? Porque cada una de estas sesiones tiene una carga. Cada uno de estos microciclos tiene una carga. Cada uno de estos mesociclos tiene una carga. Y nosotros, a través de todo ello, dentro del macrociclo en sí, generamos una carga. Entonces, por eso en sí todo es carga. Y cada carga va a generar una fatiga. Y cada fatiga en sí tiene que tener, ¿ya? Bien, acá por ejemplo vemos que dentro de las adaptaciones de manera orgánica es a través de la carga de entrenamiento que voy a aplicar para poder hacer un incremento de lo que es el rendimiento deportivo, y aparte de eso es importante hacer este control. ¿Y por qué? Porque de lo contrario vamos a llegar a un sobreentrenamiento. Y acá no solamente pensar que un sobreentrenamiento es de un punto de vista físico, sino que también es un punto de vista fisiológico y también un punto de vista psicológico. Porque sacar a un deportista de un sobreentrenamiento es muy complejo, porque tenemos una carga negativa a través del tiempo que yo nunca le di, o en este caso nunca apliqué tiempo para poder recuperarse. Por eso acá es importante que nosotros tenemos que conocer estos tipos de efectos, porque la idea dentro de lo que es el nivel de rendimiento es llegar siempre a un efecto positivo y no en un efecto negativo que vamos a caer en un sobreentrenamiento, que es la disminución de la capacidad de rendimiento deportivo. Entonces, por eso nosotros dentro de la periodización de entrenamiento tenemos que encajar de forma correcta y que cada una de estas tipos de carga que vamos a aplicar tanto en cada sesión, tanto en cada semana, debe tener por lo menos descanso para que no caigamos en un sobreentrenamiento. ¿Por qué? Porque sacar un deporte de ahí es casi entre 2 y 3 meses, ¿ya? Bien, ahora, ya llegamos a la zona del sistema estructural, donde esta estructuración en sí tiene diferentes tipos de puntos de vista que ya hemos visto ahora, que uno es el plurianual, que sería ya dentro de un ciclo olímpico, y esta cantidad de deportes que obviamente están dentro del COI, que es el Comité Olímpico Internacional, ¿ya? Y a través de eso también tenemos la temporada, que dentro en sí de la temporada podemos mejorar, o sea, podemos aplicar en sí cuánto macrociclo. Entonces, por eso en sí, dentro del macrociclo, estamos viendo que podemos usar inclusive hasta 2 y 3, hasta inclusive 4 macrociclos. Y eso va a depender mucho de qué? De la fecha de competición. Por eso en sí, tanto en los deportes individuales, tanto en sí en un deporte colectivo,
vamos a ver cuánto en sí es el macrociclo que vamos a aplicar. Es decir, esto es, más que nada, más principalmente en los deportes individuales, porque, por ejemplo, hay una cierta cantidad de competencias nacionales y una cierta cantidad de competencias internacionales, tanto lo que es un sudamericano, un panamericano o un mundial. ¿Ya? Que esa cantidad de fechas en sí ya están dentro del calendario específico. Y por ello en sí es tan importante saber de cómo yo puedo dividir cada una de estas fases, que es lo que ya hemos hablado mucho. Una fase básica, específica y competitiva. Y cada una de estas fases en sí, básica, específica y competitiva, se introducen una cierta cantidad de mesociclos. Y acá, por ejemplo, tenemos 1, 2 y 3 mesociclos, que serían 12 semanas. Acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 semanas, que sería un mesociclo. Y acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 7 días, que sería en este caso una semana o un microciclo. Y acá tenemos 7 sesiones. Entonces, por ejemplo, acá vemos que tenemos una estructura macro y tenemos una estructura que es micro, que sería la sesión de entrenamiento. Y pues acá fíjense que tenemos la estructura plurianual, que sería a través de el sueño olímpico de cada uno de los deportistas. Justamente ahora se van a hacer los Juegos Olímpicos en Tokio, pero bueno, con la pandemia todo estamos igual acá en las casas. Pero fíjense que acá es algo muy importante de cómo es a través de, yo hago esta distribución de cargas de entrenamiento. Y es obvio que a través del último año ya se van corrigiendo este tipo de diseño en sí, y porque la idea es que se reduce mucho más el volumen y se da mucho más importancia a lo que es la intensidad. ¿Y por qué? Porque la idea es de que la intensidad te va a permitir dar una mejor respuesta desde el punto de vista neuromuscular. Y por eso en sí, que a través de el ciclo olímpico, mientras más alejado esté de esa fecha de competición en sí, más volumen y no tanta intensidad va a poder generar. Pero cuando vamos llegando a lo que es la fecha de competición más importante de cada deportista, que sería un Juego Olímpico, la idea es entregar más intensidad que volumen para dar una mejor respuesta, según lo que dice Pompa acá, en lo que es una respuesta neuromuscular. Por eso después pasamos a lo que es el macrociclo. Sí, el macrociclo, podemos, por eso acá dice un macrociclo A, porque dentro de ellos podemos tener 1, 2 y 3 macrociclos dentro de una temporada. No sé por qué, porque va a depender mucho de la fecha de competición que nosotros podemos disponer. Por ejemplo, acá tenemos una cantidad de semanas que son 13, ¿cierto? Y dentro de ellos, fíjense que tenemos acá la competición C, B y A. Dentro de la competición C, fíjense que son las competiciones menos importantes. ¿Y dónde van? En la adquisición de la forma general. Pero si, por ejemplo, acá tenemos dentro de este macrociclo en sí, una competencia A, que es la más importante, está dentro del estado de la forma de mantenimiento, que sería el de competición. ¿Ya? Entonces, por eso acá vemos que dentro del estado de la forma de mantenimiento, fíjese más abajo, donde dice mesociclos, dice que está en el mesociclo de competitivo. ¿Ven? Y ahí está mi 100%. Ahora, ¿de qué sirve tener un 80% o un 95% cercano a lo que es un 100% tanto con competencia B? Porque acá se encajan justamente las competencias desde el punto de vista específico, donde vemos que acá, desde el punto de vista específico, es para poder corregir una cierta cantidad de aspectos, no solamente desde el punto de vista físico, sino que desde el punto de vista técnico, para poder, bueno, también la parte de lo que es la táctica. Y vemos que no solamente desde el punto de vista técnico-táctico, sino también desde el punto de vista físico, como dije, y cuando vamos llegando en sí a la competencia más importante, ya fíjense que estamos aumentando lo que es el nivel de rendimiento. Y aumentando el nivel de rendimiento es porque aquí yo quiero que esté en mi 100% en la competencia más importante. Y por eso en la competencia B estamos acá señalando un 95%, porque esta es la que está antes de la más importante para poder corregir los últimos detalles que tenemos para poder generar que esa corrección de los últimos detalles no ocurra en la competencia A. Y por eso es decir, dentro de todo el calendario competitivo y en sí las reuniones que tú tienes con el cuerpo técnico, tú tienes que ver cuál para nosotros, no solamente para ti desde el punto de vista físico, es una competencia A, una competencia B y una competencia C. Si, por ejemplo, hago esto de forma aislada al entrenador, no tiene sentido.
porque puede ser que Bayer tenga una carga de entrenamiento y yo tengo otra carga de entrenamiento. Entonces, por eso en sí es tan importante que esta gran cantidad de números, que no lo vamos a ver de forma tan profunda, pero fíjense muy bien que acá, cuando ya en sí terminamos la competencia, fíjense que en lo que es la distribución del volumen general con lo que es el específico, fíjense que cuando estamos en el específico en sí, estamos en una competencia, tiene un 80% de importancia en la distribución de las cargas de entrenamiento en comparación con lo que es el volumen general. Pero ya en la última semana, semana 13, estamos viendo acá que tiene obviamente más importancia ya el volumen general, que es un 100% acá cero. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la competencia. ¿Sí? Entonces, por eso acá tenemos que ver que dentro de esta distribución del volumen general con el específico, esto es una distribución de cargas según los ejercicios que vamos a aplicar. ¿Ya? Y por eso acá, fíjense bien que dentro del volumen general, obviamente que va a tener más importancia donde es la adquisición de la forma general en comparación con el específico, que tiene mucho más importancia, ya mucho más cercana a lo que es la competencia. Entonces, por eso yo tengo que llegar, mientras más cercano a la competencia, más de poder utilizar el principio de lo que es la especificidad para poder llegar de forma correcta dentro de la fecha de competición más importante. ¿Ya? Y acá abajo tenemos, fíjense, la cantidad de sesiones, y justamente en la semana número 8, fíjense, la semana número 8 es la que tiene mayor carga y mayor sesión de entrenamiento, y en sí es la mayor cantidad de volumen. Y justamente acá es la división, tanto si yo voy a generar más nivel de volumen y más nivel de intensidad, ¿ya? O en sí más específico a lo que es cercano de una competencia, o en sí menos específico que es alejado de la competencia. Entonces, por eso siempre, cuando ustedes hagan un modelo de lo que es la priorización de entrenamiento, va a haber la división de una semana que te va a encajar de forma correcta, la división tanto de forma más volumen general y lo que es más cercano a la competencia, que es más intensidad y es más específico. Por eso ya pasamos a los mesociclos, y acá están los dos mesociclos de estos diseños de la planificación, tanto clásica, que es acá abajo, el modelo en sí de estos mesociclos entrantes básico, el básico desarrollo, estabilizador, control preparatorio, el precompetitivo, el competitivo y el de restablecimiento, que es estos tipos de mesociclos se usan dentro de el modelo de presión clásica de Matveyev. Ahora, si nosotros estamos con mucha cantidad de competencias, ya sea competencias internas, nacionales, ¿ya? Competencias externas, que son obviamente las internacionales, ya sea sudamericano, panamericano, o alguna copa externa, alguna Premier League, por ejemplo, en los deportes de combate, es obvio que es clásico dentro de la periodización. Y si yo tengo acá una copa o algo, o un tipo de competencia internacional, y me encuentro en un mesociclo básico, obviamente que mi respuesta desde el punto de vista tanto fisiológica, ya sea en aspecto técnico-táctico y físico, tanto de fatiga, si yo, por ejemplo, estoy acá y lo uso dentro de un modelo que sería, perdón, acá, dentro de el de Isurin, que es de manera contemporánea, y dentro de ello generamos diferentes tipos de bloques de entrenamiento, y que este tipo de bloque de entrenamiento yo lo puedo adaptar según el tiempo que yo dispongo para poder llegar de forma correcta a la competición. Entonces, por eso acá yo tengo, por ejemplo, un sudamericano en abril, y tengo enero, febrero, marzo, abril, para poder encajar de forma correcta este modelo integral, más este modelo que es una carga concentrada, y aparte es mucho más específico según el tipo de competición en comparación con lo que son los objetivos que estamos aplicando acá, que sería de Matveyev, donde fíjense muy bien que dentro de los mesociclos en sí, tanto en los periodos específicos y en este caso generales, se encuentra una cantidad de microciclos que no encajan realmente con lo que es en sí la fecha de competición, porque puede ser que me toque una fecha muy importante y yo me encuentro, por ejemplo, en básico de desarrollo.
no es así acá, por ejemplo, si yo, por ejemplo, uso este modelo, que es de Mabeyeb, que es un modelo de la planificación contemporánea, y puedo usar lo que es acumulación, por ejemplo, en enero, transformación en febrero y marzo, y la R de realización, ya sea todo lo que es en sí el punto de vista técnico y físico, en todo lo que es ya abril, ¿ven? Porque puede ser que, en este caso, eh, dentro de la fecha de competición, tú tienes una competencia nacional el 25 de abril. Entonces, justamente encaja. ¿Y por qué? Porque la realización no debe pasar más allá entre 3 y 4 semanas en comparación con estos bloques de entrenamiento de acumulación, que pueden ser entre 2 bloques cada uno de ellos. ¿Ya? Bien. Y por eso que acá fíjese bien que ya entramos a los microciclos, donde cada microciclo tiene. Muchachos, ¿alguien está con el micrófono prendido, por favor? Que lo pueda apagar. Obed, ya. Bien, ahora, cuando vemos acá y entramos a lo que es en sí el microciclo, y vemos que cada uno de estos microciclos tiene una carga de entrenamiento, y por eso que yo tengo que encajar un nombre en cada microciclo de entrenamiento según el periodo en el cual se encuentre, ¿ya? Y por eso si es un periodo, tanto con la fase general y con la fase específica, estamos viendo que estamos mucho más alejados en sí de la competencia. Entonces, por eso la cantidad de microciclos que yo puedo aplicar es, por ejemplo, ajuste, carga, impacto, ¿ya? Pero, por ejemplo, si estoy entrando en el periodo de la competición, ya puedo usar otro tipo de microciclo que sería activación, competición y también de recuperación. Pero este último también puede ir, por ejemplo, en los mesociclos, por ejemplo, que sean básicos y también el mesociclo que sean específicos. ¿Y por qué? Porque yo tengo que generar recuperaciones dentro de cada mesociclo, dentro de cuando yo finalizo en sí cada mes. Por ejemplo, que lo que yo uso mucho en sí, es que a través de ello siempre voy a generar una semana de recuperación dentro de un mesociclo. ¿Y para qué? Para que el mes siguiente yo entre de mejor manera y poder en sí ajustar las cargas de entrenamiento dentro de la primera semana del nuevo mes que voy a aplicar este mesociclo. Fíjense que acá, que dentro del microciclo en sí, como son aspectos dentro de la planificación de entrenamiento de corta duración, fíjense que acá como máximo pueden durar hasta 9 días, que sería que puede ser que una competición sea un poco más larga y que pueden ser que justamente ese microciclo sea el de competición. Pero fíjense que abajo tenemos el tiempo en sí que tú puedes aplicar cada uno de estos tipos de microciclos. Entonces fíjense acá, tenemos que el número de microciclos dentro del ajuste son entre 5 y 7, y así fíjense que el que más tiene en sí el número de microciclos aplicados es el de carga. ¿Por qué? Porque la carga es un tipo de microciclo que me mejora a mí más la condición física y aparte la condición técnica táctica. Porque yo no puedo aplicar siempre tipo de cargas de impacto, porque fíjese que acá dice la magnitud de la carga de entrenamiento se ajusta a los límites extremos. Entonces, por eso es importante que siempre después, que si yo aplico un microciclo de impacto, tiene que venir un microciclo de recuperación, que son las cargas totales de trabajo a nivel bajo, o en este caso volumen de intensidad bajo, según el uso medio de las variaciones de recuperación. Y esto es a través de entre 3 y 7 días. Y por eso si yo, por ejemplo, tengo que el mesociclo, 4 semanas, microciclo 1, ajuste, el 2, carga, el 3, impacto, y tengo que generar un microciclo de recuperación para poder empezar el otro mes de forma correcta. Segundo mes, ajusto la carga de entrenamiento. Tengo el control de carga. Evalúo, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, puedo hacer este nuevo mes de forma correcta sin tener un alto nivel de fatiga, para que en sí lo que tú mejoraste de este mes se potencie mucho más de este mes y así tú vas subiendo tu nivel de rendimiento hasta lo que es llegar a la competencia. Y por eso en sí que las cargas de entrenamiento dentro de los microciclos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque veo que acá estamos haciendo más de activación. ¿Qué es eso? Activar y buscar más
movimiento de forma específica para poder llegar de forma correcta a la optimización de rendimiento deportivo, a la competición principal, que es en sí el otro microciclo que es de competitivo, ¿ya? Entonces, por eso acá sale que esos dos microciclos están dentro de una preparación competitiva en comparación que tenemos los microciclos de desarrollo, que el más importante y el más utilizado es el de carga y no el de impacto, ¿ya? Bien, recuerden, siempre cuando empiezo un mes, ya sea en el periodo que sea, yo tengo que usar un microciclo de ajuste, porque tengo que ver cómo él comienza ese mes y ver si realmente mejoró o no dentro del mes pasado. Y aquí, por ejemplo, podemos encajar muy bien tipo de control del entrenamiento. Ahora, ya estamos entrando en la parte más micro en sí, o en sí, en la unidad básica dentro del proceso de entrenamiento, que sería ya la sesión de entrenamiento. Y dentro de la sesión de entrenamiento está la parte de la entrada en calor, la parte principal y la vuelta a la calma. Y por eso, dentro de todo esto, en sí, el más importante, ¿cuál sería? Obviamente que la entrada en calor, porque a través de la entrada en calor, la idea es hacer una activación y no un nivel de fatiga alto, sino que hay que preparar al deportista para la parte principal. Por eso hay ahora también hay mucho estudio de entrada en calor que te permite generar una nueva activación de forma activa dentro de lo que es no solamente un punto de vista muscular, sino que también de un punto de vista neuromuscular. Y la idea de esto es poder llegar de la mejor forma a la parte principal. Hay muchas lesiones que se producen en la parte principal por no hacer una buena entrada en calor y no generar una forma activa dentro de esa parte de la sesión de entrenamiento. Entonces, por eso sí, es tan importante que la duración de ella no tiene que ser tan alta. Y por eso dice que acá ya estamos entrando ya en los diferentes tipos de modelos que ya hemos hablado mucho. Y por eso fíjense, siempre está la relación entre lo que es el volumen y la intensidad, ¿ya? Y por eso que ya entramos en la forma más práctica, pero voy a vender un poquito. Ya casi no me veo. Ahí sí. Donde estamos viendo que a través de ello ya podemos definir el calendario competitivo. Y siempre a través de lo que es y la forma de poder estudiar cada una de estas competiciones me va a permitir yo generar los diferentes tipos de objetivos. Y a través de ello, en sí, para poder analizar el calendario oficial, yo tengo que encajar de forma correcta en sí los objetivos que yo quiero conseguir. Y después de eso, que sabiendo el tipo de calendario, ya, yo tengo que generar la relación entre lo que es el objetivo de rendimiento. ¿En qué sería? Este es que es el objetivo general. Después de ello, cuando pasamos a lo que es el tipo de la relación entre el calendario y el objetivo en sí de rendimiento, que sería el objetivo general, pasamos al punto número 4, que sería la clasificación de los componentes, o en sí, perdón, de lo que es la competencia más importante, donde en sí lo vimos acá, donde está la competición A, B o C. ¿A quién en sí le vamos a dar la A quién le vamos a dar la B y a quién le vamos a dar la C? Y eso tiene que tener mucha importancia dentro de la clasificación de los tipos de competición, y eso va a tener que tener la relación tuya con el cuerpo técnico, ¿ya? No puedes tú tomar la decisión por sí solo. Y por eso queda acá el punto número 5, que es a través de cómo ya generamos que esta relación temporal y entre lo que es el punto de vista del calendario competitivo y también con lo que es el proceso ya interno y cómo yo puedo mejorar tanto la fuerza, la resistencia, la velocidad y la prevención de lesiones en comparación con lo que es en sí los objetivos específicos. Entonces, por eso en sí es tan importante estos 5 puntos, porque me permite generar una relación correcta con lo que es el calendario y aparte el tipo de objetivo también que vamos a aplicar con las cargas de entrenamiento. Entonces, por eso uno es estudiar lo que es el tipo de forma de competición, ¿ya? Después es adaptarlo a los diferentes tipos de objetivos, tanto de manera general específico, y eso también hay que dar una clasificación a la competencia más importante y la menos importante. Y por eso, a través de las fases de la priorización de entrenamiento,
punto uno, que ya lo vimos, ¿cierto? Que es definir el calendario de competición. Yo no puedo generar una o un modelo de la priorización de entrenamiento sin tener el calendario de competición, porque yo no puedo hacer la distribución de los meses, de la semana, ni siquiera también de las sesiones de entrenamiento. Y por eso establecer los estados de forma en función del calendario. Por ejemplo, puede ser una adquisición de la forma general, específica y de mantenimiento según la importancia, qué tipo de competencia vamos a enfocar en cada una de ellas, si es C, B o A, ¿ya? Y por eso, a través de ello, si ya sabemos poder hacer esta adquisición de la forma, ya sea general, específica y competitiva, ya podemos introducir, ¿ya?, dentro de lo que es, entre ellas, la distribución de la carga del entrenamiento. Por ejemplo, la relación entre lo que es el volumen y la intensidad, y aparte de eso, si es una carga acentuada, si es una carga concentrada, o si es una carga regular. Y por eso, después de ello, podemos definir las unidades temporales de la planificación, que tienen una alta relación con los objetivos específicos, y que recuerden que los objetivos específicos es para poder alcanzar lo que es en sí el objetivo de rendimiento o es el objetivo general. Los objetivos específicos son el tipo de procedimiento que vamos a ir aplicando para poder llegar a la mejora del rendimiento deportivo y alcanzar lo que es el objetivo general. Y por eso que acá esta tablita es muy buena a través de los diferentes tipos de adquisición de la forma general específica y de mantenimiento y la pérdida de la forma según el tiempo. Y por eso en sí la relación que tenemos acá, tanto los objetivos en sí, ya sea de adquisición de la forma general, y fíjense que el volumen es mucho más alto en comparación con lo que es la intensidad, ¿ya? Donde aquí se aplican mucho más ejercicios generales y un poco los tipos de ejercicios específicos. ¿Y por qué un poco? Porque recuerden que el deportista, aunque esté en un periodo general, ¿ya?, o una adquisición de la forma general, debería también hacer ejercicio de manera específica. ¿Para qué? Para que no sea una monotonía y no lo mate en la cabeza. Por eso también generamos este cambio y hacemos la transferencia a lo que es la adquisición de la forma específica. Y fíjense que ya el volumen se reduce y va aumentando la intensidad. Y es donde arriba las curvas en sí, tanto de lo que es la intensidad y tanto con lo que es el volumen, se van a interconectar. Y fíjense que acá vemos que los ejercicios específicos son mucho más altos en comparación con los ejercicios generales, ¿ya? Y cuando va avanzando el tiempo y llegamos en sí a la fecha de competición más importante, donde tenemos la adquisición de la forma en sí, la de mantenimiento, es porque ya subimos mucho más la intensidad y baja el volumen. ¿Y por qué? Porque el volumen desgasta al deportista. Y la idea es que esté de un alto nivel de intensidad, pero no intensidad con un desgaste, sino que intensidad con altos niveles de fuerza, con altos niveles de velocidad y con altos niveles de resistencia. Y por eso que acá ya se introduce mucho más lo que son los ejercicios de manera competitiva y no tanto específico, porque la idea es que este tipo de ejercicios específicos se mantienen para poder generar una, como el nombre dice, de mantenimiento de lo que él mejoró en la adquisición de la forma específica y también en la adquisición de la forma general. Y después acá llegamos a la pérdida de la forma deportiva, es porque ya bajamos lo que es el volumen y la intensidad y damos más ejercicios generales que son algo opuesto a lo que realmente él hace dentro de este periodo de entrenamiento a través del tiempo. Entonces, la imagen da la solución y saber qué tipo de ejercicio yo puedo aplicar en cada una de estas formas, ya sea general, específica y de mantenimiento. Pero siempre, aunque, por ejemplo, estés en un periodo, ya sea general, igual tienes que introducir por lo menos 1 o 2 ejercicios específicos. Cuando pases al específico, tú tienes que mantener lo que tú mejoraste en el general. Y cuando tú pases al mantenimiento de la forma, tú tienes que mantener lo que mejoraste en el específico para poder potenciar mucho más lo que son los ejercicios competitivos. Y por eso acá es tan importante este tipo de proceso, porque ¿para qué? Para que llegue de mejor forma y aparte con un alto nivel de rendimiento en la fecha de competición más importante, que sería acá en el mantenimiento de la forma. ¿Ya? Esto ya lo vimos. Y bueno, vamos avanzando un poquito para poder entrar en detalle con este. Este es uno que se usa mucho dentro de la planificación y aparte se usan dentro de lo que es en el Ministerio del Deporte, en
en la ficha ProDar, ¿ya? Que eso es a través de que cada deportista tiene una beca y que esa beca en sí, bueno, tiene un ingreso ya sea tanto para en sí su cuerpo técnico. ¿Ya? Pero a través de ello, como hay una cierta cantidad de competencia, y por eso que este modelo se usa mucho, aunque fue aplicado en paragüismo, donde fue la creación de este tipo de modelo, que es el de Isurin, ¿ya? Y por eso en sí que este modelo es con carga más concentrada. ¿Por qué? Porque recuerden que este es un modelo de un modelo de la priorización contemporánea, donde hay mucha competencia dentro de cada año en sí. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, que tenemos 1, 2, 3 y 4 competencias en lo que es la figura A, acá arriba, 1, 2, 3, 4, 4 macrociclos. Entonces tenemos 4 macrociclos en sí, y fíjense que tenemos básico, específico, competitivo. Básico, específico, competitivo. Acumulación, transformación, realización. Básico, específico, competitivo, ¿ya? Entonces, estos tipos de modelos, por eso que encajan mucho, porque recuerden que como ahora hay mucha competencia en sí, y la idea es que en cada una, aunque sea una competencia B o una competencia C, tiene que llegar de una forma óptima eh, para que pueda rendir según lo que es en sí el grado de importancia de cada una de estas competencias. Pero fíjense acá en el modelo B, ¿ya? Que tenemos, por ejemplo, 1, 2 y 3 competencias, pero fíjense acá una cosa. En la competencia 1, ¿ya? En el primer macrociclo, es una competencia C. ¿Y por qué C? Porque tiene mucho más cantidad de acumulación. 1 y 2, entonces tienen dos bloques de básico, dos bloques de específicos, que sería la transformación, y un bloque que es de realización. En comparación, cuando ya vamos avanzando en sí, y fíjense, cuando ya pasamos, por ejemplo, al segundo macrociclo o el tercero, fíjense que en el tercero ya no tiene tanta importancia entre hacer, ¿para qué vamos a adquirir más estímulos básicos? Sino que ya tiene mucho más importancia los estímulos específicos dentro de la T1 y la T2, que sería la de transformación, donde la transformación en sí me va a permitir ¿qué cosa? Dar más importancia a los movimientos específicos, y que este movimiento específico, tanto en el bloque 1 y 2, de la T1 y T2, los vamos a hacer una transferencia o lo vamos a aplicar, o decir, vamos a mantener el efecto de mejora de acá y llevarlo a lo que es en sí la R de la realización, que sería en sí el periodo competitivo, ¿ya? Y por eso acá, cuando ya pasamos al cuarto, porque ya generamos mucho más competición en sí, fíjense que tenemos la R mucho más grande en comparación con lo que es en sí la A y la T. Pero por eso es tan importante que nosotros podemos señalar cuál es en sí la importancia de cada una de estas competiciones, y que vamos a dar más si es, por ejemplo, si es una competición de importancia A, más importancia entre lo que es los bloques de T1 y 2 en comparación con lo que es A de acumulación, que sería un básico, en comparación con lo que es una competencia menos importante, que es C, y que tiene un bloque 1 y 2, que es un bloque de básico, y en comparación con lo que es acá, y vemos que ya no es tan importante porque nosotros ya lo adquirimos a través del tiempo. Entonces, por eso sí, llegando a lo que es eh, llegando en sí lo que es el tipo de efecto de mejora, debería ser obviamente como es el efecto residual, que es en sí la mejora de rendimiento a través de lo que es la fecha de competición más importante. Y por eso que también hay otra forma para poder encajar, si que en el caso que no hay mucho tiempo, y que es un modelo que es creado por Fernando Navarro Valdivieso, y que es en sí algo que se llama el macrociclo integrado, donde fíjese bien que si por ejemplo tenemos muy poco tiempo para poder entrenar a un deportista, tenemos por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, yo la puedo dividir tanto en una fase general, en una fase específica y en una fase de mantenimiento. Y fíjese que en el caso, en la fase de mantenimiento, siempre va a tener menos cantidad de semanas en comparación con lo que es una fase general. Y aquí vemos que obviamente
Mientras más alejado estés de la competencia, más cantidad de volumen, y cuando estemos más cercanos a una competencia, cuando estemos más cercanos sí, a una competencia, tenemos más intensidad. Entonces, por eso sí, el macrociclo integrado te permite esta conjugación de la variación desde la fase, en el caso que tú no tengas tanto tiempo de poder hacer una preparación a un deportista. Donde fíjese muy bien acá en que son tipos de carga más acentuadas, ¿qué quiere decir? Que una van por debajo de la otra, van. Entonces fíjense que acá tenemos tanto la resistencia básica, la fuerza básica, la velocidad básica y la técnica básica. Cuando ya pasamos acá a lo específico, ya todo, obviamente la resistencia es específica, la fuerza, la velocidad y la técnica, y ya pasamos a lo que es la velocidad, ¿ya? Donde está dentro de lo que es siempre el mantenimiento. Y por eso acá tenemos diferentes tipos de macrociclos que tú puedes aplicar dentro de un ciclo de entrenamiento de 27 semanas. Y fíjense que acá la idea es ir aumentando la carga de entrenamiento cada vez más, pero fíjense que cada uno de estos macrociclos en sí tiene bloques que son de recuperación. Por ejemplo, 1, 2, 4, ¿ya? Y bajo y comienzo mi nuevo mes. 1, 2, 3, 4 y bajo, ¿ven? La carga de entrenamiento para poder recuperar y así para poder comenzar nuevamente mi nuevo mes. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que cada vez que pasamos del macrociclo 1 a comparación a otro que está acá al final, vamos a ir aumentando el nivel de rendimiento y aparte vamos a ir aumentando en sí la cantidad de carga según la situación óptima de las competiciones. Y por eso en sí hay dos modelos que se pueden aplicar por diferentes tipos de bloques de entrenamiento, como es el bloque de Flexi-Kramer, que hay diferentes tipos de fases. Por ejemplo, tiene una fase que es de hipertrofia, de fuerza explosiva, el tapering, que es acá, por ejemplo, donde se ve el peak, donde aquí se genera obviamente la zona más alta según la fecha de competición. Entonces, fíjense que acá arriba, por ejemplo, tenemos la fase tanto de preparatoria, donde se encaja que es fuera de la temporada, y ahí está tanto la hipertrofia, la fuerza y la potencia. Pero cuando vamos llegando en sí a la fase competitiva, donde está en sí la más importancia, ya estamos aplicando lo que es el pic más alto del nivel de rendimiento en ese momento, donde ya bajamos la serie por repeticiones en ese momento y le damos más importancia a lo que es en sí a la intensidad y no al volumen. Acá tenemos dos modelos, que es uno de la periodización lineal, ¿ya? Y otro que es el modelo de la periodización ondulatoria, donde los autores, por ejemplo, acá vemos que dentro de la periodización lineal, como el nombre dice lineal, es cuando tú pasas de una fase a la otra, ¿ya? Y cada una de estas fases tú vas aumentando en sí la carga de entrenamiento y va bajando cuánto es la cantidad de serie y va bajando también lo que es la cantidad de repeticiones, ¿ya? Entonces, por eso es lineal. Tú vas aumentando en sí, donde tú vas aumentando y vas en sí bajando lo que es el volumen. Pero si pasamos a una carga ondulatoria, ¿ya? O una periodización ondulatoria, estamos viendo algo diferente, donde el nombre lo dice ondular, donde cada día en sí es diferente. Donde aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de objetivos. Por ejemplo, el día lunes tenemos uno que es de hipertrofia, el día miércoles que entre fuerza y hipertrofia, y el día el día viernes más de fuerza, en comparación con la otra semana, que es el día lunes más de fuerza, el día miércoles es de potencia, y ya para poder finalizar la semana tenemos en este caso un estímulo que es más de hipertrofia. Entonces, la gran diferencia entre uno y el otro, que este en sí va a través tanto de las fases, tanto fases de hipertrofia, fuerza, potencia y de competición, tanto la cantidad de los microciclos que vamos a poder poner, serie por repeticiones que van a ir bajando, ¿ya? Y aparte acá si tenemos el día 1, día 2 y día 3, que son con diferentes tipos de porcentaje. Y por ejemplo acá la diferencia es que tú estás ondulando o estás modificando en sí la carga de entrenamiento según cada semana. Y este es uno de los mejores modelos para poder aplicar según el tiempo que dispones. Si tú tienes este caso una poca sesión de entrenamiento, y que esa poca sesión de entrenamiento en sí que tú tienes, tú la puedes encajar según el objetivo. Entonces, fíjese muy parte
este tipo de modelo ondulatorio te permite generar un micro descanso interno. El descanso interno va a ser por la variación de los días que tú vas a poder generar cada uno de estos estímulos. Entonces, bueno, este es el que más yo aplico dentro de mis sesiones de entrenamiento, porque yo creo que también internamente la idea es poder recuperar al deportista. ¿Ya? Entonces, por eso acá tenemos según los estudios, para poder publicar deportistas entrenados, es una periodización ondulante, porque te permite generar estos micro descansos internamente por la variación de los estímulos y aparte por la variación de los objetivos. En comparación, cuando tú estás con un deportista que no es entrenado, ya tú puedes usar perfectamente un modelo de la periodización lineal. Y por eso ya acá tenemos la diferencia entre lo que es un diseño convencional y un diseño que es dentro de los últimos que se están aplicando dentro de los tipos de diseño contemporáneos. Entonces, fíjense muy bien que acá tenemos dentro de lo que es el diseño convencional los tipos de formas de poder aplicar tanto lo que es las cargas de entrenamiento, que es de forma simultánea. ¿En qué sentido? De que cada una va sobre la otra y que el tipo de porcentaje que tú vas a usar, por ejemplo, de un 100%, le das 25, 25, 25 a cada una de ellas, en comparación con una carga que es mucho más concentrada y el tipo de diseño que es el diseño contemporáneo, donde como son concentradas y son por bloques de entrenamiento, son más de secuencia. ¿En qué sentido? Que cada bloque tiene un 100%, un 100% y un 100%. O sea, acumulación, transformación, realización. No en comparación, por ejemplo, cuando tú estás en un diseño convencional, donde tiene, insisto, esta carga de forma simultánea, donde va una en comparación con la otra. Por ejemplo, se lo voy a mostrar acá. Justamente tengo abierto una carga de entrenamiento que es sobre eso. Miren. Acá. Que esto es muy importante porque así yo voy a poder diseñar los tipos de carga de entrenamiento. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Acá. Sí, profe. Sí. Ahora, fíjense bien acá, que tenemos diferentes tipos de cargas regulares, acentuadas, ¿ya? O tipos de cargas concentradas. Cuando hablamos, por ejemplo, de tipo de carga concentrada, es porque nosotros estamos usando acá lo que es el modelo de ATR, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando vemos que estamos usando una carga acentuada, es porque estamos usando un modelo que es el macrociclo integrado. Pero, por ejemplo, si estamos viendo que acá una carga regular, estamos viendo que estamos aplicando una carga más que convencional o un tipo de modelo clásico dentro de la priorización de entrenamiento, que es a través de a largo plazo. ¿Y por qué? Porque tenemos una fecha de competición y no, por ejemplo, como ahora que tenemos una cierta cantidad de fechas de competición, tanto acá, nacional como internacional, y que tenemos que usar bloques de entrenamiento para poder entrenar de forma más concentrada una cierta cantidad de la coreografía física con también lo que es la técnica y la táctica. Y por eso ahora son mucho más en sujetos entrenados. Pues vamos a ver esto de forma rápida y para poder comenzar con los 10 minutos de ronda de preguntas. Fíjense que acá tenemos cómo yo puedo conjugar todo esto, donde la organización de las cargas de entrenamiento dentro de lo que es la periodización de entrenamiento va a depender mucho de qué, de la edad y de la experiencia que tenga el deportista. Y por ejemplo, acá tenemos que a través de ello, fíjense que a menor edad y con menos experiencia, estamos tipos de cargas más regulares, donde tenemos una interconexión de forma simultánea porque cada una va sobre la otra y en sí vamos a generar que toda esa gran cantidad de la cualidades físicas se pueda mejorar de forma simultánea dentro de lo que es el modelo de la priorización. Pero en comparación con si estamos con un sujeto entrenado, que lleva años entrenando, ya sea 20 años dentro del deporte, vemos que podemos usar tipos de cargas más concentradas, porque la idea en sí de las cargas concentradas son para llevar un alto nivel de intensidad. Y por eso fíjense que acá, para poder mejorar a un deportista ya formado en sí, que ya tanto años en ello, tenemos que aplicar una interconexión de las cargas de manera simultánea. Por ejemplo, 0,1, 0,2, 0,3, acá por ejemplo tenemos
básico, específico y competitivo, en lo que es el ATR, ¿ya? O por ejemplo, dentro de ellos podemos también, en cada semana como sale acá, podemos hacer que la primera semana, 1 y 2, mucho más importancia, un 100% a la técnica. Semana 3 y 4, fuerza. Semana 4 y 5, resistencia. Y 5 y 6, velocidad. ¿Ven? En comparación con los otros tipos de carga de entrenamiento para deportistas que son no tan entrenados como es para poder aplicar en lo que es una carga de manera regular. ¿Ya? Bien, y por eso que acá podemos ver que el periodo competitivo, perdón, voy a salir y vamos acá. No es fácil hablar de priorización, muchachos, yo sé que es medio largo, pero es así. Y por eso fíjense que acá ya vamos avanzando y fíjense que justamente en una distribución competitiva, acá tenemos un mesociclo de realización. Pero cuando estamos en un periodo que es tanto la división, lo que es el básico y con el específico, bueno, especialmente lo que es específico en sí, estamos en un mesociclo de la transformación, que es el periodo donde nosotros encontramos en un diseño convencional el periodo preparatorio, donde encontramos también la fase de acumulación, que sería dentro del periodo preparatorio una fase general. Y así vamos de forma simultánea, ¿ya? Y ahora acá, el voluntario en el diseño convencional, porque para regular a través del tiempo, en comparación con lo que es un volumen en un diseño contemporáneo, que sí son mucho menores, porque son mucho más. Y por eso que acá, para finalizar y poder hacer la ronda de preguntas, fíjense que que es un clásico, ya Profe, no se le entiende nada. Profe, se está ¿Perdón? cortando mucho, se está cortando mucho. El internet. Ah, perdón, es el internet, muchacho. Se corta el audio, profe, y el video harto. Ya, ¿y ahí? ¿Ahí sí? Ahí está bien, Vicente. Sí, Ahí profe, yo mejoró creo de que nuevo. ¿Ahí sí? lo mejor que podría hacer es que Ahí todos mejoró de cortemos nuevo. nuestras cámaras y el profesor tenga su cámara, porque así es menos señal de internet para él. ¿Ahí sí o no? Sí, profe, ¿Ahí mejor. sí? Sí, ya. Bien, entonces fíjense que acá, en los dos modelos, en el modelo A, donde tenemos fase general, fase específica y en el periodo competitivo, tenemos una competición. ¿Ya? Pero dentro de la fase específica tenemos dos modelos chiquititos, perdón, tenemos dos competencias chiquititas que nos dan como una para hacer relación a lo que es una competencia que es en sí la más importante, que es una competencia A. En comparación acá, fíjense que en el modelo que está acá abajo, en el B, tenemos básico, específico, competitivo, una competición importante. Básico, específico, competitivo, otra competición. Básico, específico, competitivo, la más importante dentro de todo lo que es este modelo. Entonces, por eso, una gran diferencia entre lo que es el tipo de modelo antiguo o clásico o en sí convencional, es que acá tenemos una competición principal que es al final del año en comparación con lo que es acá, porque fíjense que tenemos 1, 2 y 3 macrociclo en comparación con el A, que es. Y por eso que acá, fíjense que, avanzando un poquito más, porque esto lo vimos, acá, que sería lo último, fíjense que a través de ello, cada día en sí también va a tener una carga de entrenamiento que en sí es lo más complejo. Entonces fíjense que acá, que en cada día, tanto si es una jornada desde la mañana o una jornada que es en la tarde, tenemos, por ejemplo,
que el día lunes, el día martes, el día miércoles, el jueves y viernes son todos de forma diferente. Entonces, esto sería como una periodización ondulatoria, que es eso, que van ondulando en sí las cargas de entrenamiento. Entonces, fíjense que el día lunes tiene mucho más carga en la mañana en comparación con la tarde. Pero no es así el día martes, donde el tipo de carga de entrenamiento son similares o son iguales, pero se da el día miércoles de descanso. ¿Para qué? Y esto es muy buena estrategia que también yo lo aplico. ¿Por qué? Porque quiero que el deportista descanse del día del lunes y del día martes, descansa el día miércoles, y el día jueves y el día viernes pueda entrenar de forma correcta la misma cantidad de carga del día lunes, el día jueves y del día martes o el día miércoles. Y por eso después, el día sábado y el día domingo, bajamos la carga de entrenamiento. Y acá, una buena forma para generar otro tipo de control de carga, que es lo que yo les mostré al principio, de manera subjetiva a través de preguntas, también podemos generar que cada una de estas cargas en sí le vamos a generar un punto. ¿Ven? Donde tenemos que la carga más alta tenemos 5 puntos en comparación con la carga grande, que son 4, 3, 2 y 1. Y aquí va a depender tanto de qué tipo de carga vamos a usar en la semana, tanto en lo que es la importancia de la fecha de competición, ¿ya? Y por eso también vemos que cada una de estas cargas en sí va a generar diferentes tipos de formas para poder generar dentro de lo que es el desarrollo de la actividad física. Si es una carga extrema, grande o importante, si es una carga de mantenimiento media, o si es una carga de recuperación que es pequeña. ¿Y cuánto es el tiempo que vamos a tener acá para poder recuperarse cada una de ellas? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una semana en sí, entera, y fíjense que cómo varía en sí las cargas de entrenamiento según tanto la magnitud, ¿ya? Entonces, fíjense que la idea es que nosotros podamos variar las cargas de entrenamiento, porque si yo, por ejemplo, hago que toda en sí la semana sea igual, dentro en sí de mi microciclo, obviamente que el microciclo siguiente puede ser que no me rinda de forma correcta, y porque la idea es que yo genere variaciones de carga en cada día, para que aparte de eso, está generando micro descanso interno dentro de cada una. Sí, es mucho más importante que aplicar que todas las cargas sean todas altas, y que puede ser que, por ejemplo, si yo empiezo el día lunes, el día martes fuerte, ya el día miércoles puede ser que el deportista no llegue. ¿Por qué? Porque estoy generando un alto nivel de fatiga. Entonces, por eso quiero que el deportista en sí termine la semana de entrenamiento y no que se me caiga dentro de la semana por fatiga. ¿Y por qué? Porque yo no controlé el nivel de carga según la magnitud del 1 al 5. Y eso sería todo por hoy. ¿Ya? Donde vemos que acá tenemos tanto general, acumulación, específico y de transformación, competitivo y de realización, y cada uno de ellos obviamente que tiene una importancia de lo que yo quiero. Obviamente que si es una orientación de entrenamiento general, como el nombre lo dice, general, donde tenemos la parte principal dentro de la preparación física, el desarrollo de las capacidades motrices generales. Cuando pasamos al específico de transformación más específica según lo que es el rendimiento deportivo, y cuando ya pasamos a lo que es el competitivo y de realización, ya que es el mantenimiento de la mejora que nosotros producimos en los meses anteriores, o en sí en los bloques anteriores, y acá darle más importancia a lo que es en sí el gesto deportivo. ¿Ya? Y el último, que es el periodo de la forma, perdón, el pérdida de la forma deportiva, o lo que es el periodo de la transición, que es en sí el descanso activo, que puede ser algo diferente de lo que él hizo dentro de estas fases que son anteriores, ¿ya? Donde acá eliminamos todo lo que es en sí el estrés, tanto de lo que es la competencia. Y aquí, por ejemplo, tenemos un modelo de probar, que se usa mucho acá en Chile, para poder hacer este tipo de, dentro de lo que es la periodización de entrenamiento. Y fíjense que tanto según la fecha de competición va a depender mucho si es, por ejemplo, tanto si es acumulación, transformación y realización.